Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo les saludamos por aquí a sus amigos, siervos del Señor, listos para poder conversar acerca del Catecismo de la Nueva Ciudad. Durante 14 semanas hemos estado tratando de entender las preguntas, las respuestas y juntos ampliar cada uno de los temas que este catecismo nos enseña. Y el día de hoy vamos a estar meditando y reflexionando en la pregunta número 15. Así que, primero que nada, quiero presentarme. Soy Armando Ortiz, soy uno de los pastores de Familia de Fe en la ciudad de Monterrey. Está con nosotros, como en casa, el buen Cristian. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Es un gusto una vez más, una semana más, pasar tiempo con ustedes, con nuestros invitados, como bien dijo Armando, platicando, reflexionando acerca del catecismo. Bienvenidos. Esperamos que esta pregunta, como las otras 14 que ya hemos discutido, sea enriquecedor a sus vidas, sea algo que disfruten mientras están lavando los trastes, mientras estás lavando el carro, puedes poner este video y estar charlando con nosotros sobre esta pregunta. Y Armando, gracias por estar hoy también con nosotros. Tenemos un invitadazo de honor que varias veces intenté invitarlo y me negaba, me rechazaba, pero bueno, gracias a Dios por Cristian, por su fama, su autoridad, que impone, y entonces al buen Cristian sí le aceptó la invitación. Preséntate, amigo. Hola, ¿qué tal? Hola, Armando, Cristian. No, en mi defensa tenía semanas muy ocupadas. No, gracias por la invitación. Ya me quitaste lo famoso. Chingado. No, gracias, Armando, gracias, Cristian, de verdad, por la invitación. Me presento, mi nombre es Elí Cázares, soy uno de los pastores de la Iglesia Doxa en Ciudad de México desde hace un poco más de 7 años, por gracia de Dios, estamos sirviendo aquí en la Iglesia Doxa. Al igual que Armando, también soy parte de la red de Acts 29 iglesias que plantan iglesias y nada, muy emocionado de poder estar con ustedes. En la mañana estaba escuchando la pregunta número 14. Quise saber en qué se quedaron la semana pasada, así que muy contento por tener la oportunidad de estar con ustedes, así que gracias de nuevo. Buenísimo, Mieli. Gracias y pues vamos a entrar de lleno. Así que voy a leer la pregunta, voy a leer la respuesta y voy a leer el texto que usa el catecismo para respaldar esta pregunta y después arrancamos y reflexionamos sobre todo esto. Dice la pregunta número 15 del catecismo de la Nueva Ciudad. ¿Cuál es el propósito de la ley si nadie puede cumplirla? Y nosotros hemos estado meditando tal vez por las últimas 4 o 5 semanas acerca de la ley y sé que incluso hemos ahondado un poquito en este tema, pero no hemos profundizado tanto. Y fíjense lo que responde el mismo catecismo, que conozcamos la santidad de la naturaleza y la voluntad de Dios, así como la naturaleza pecaminosa y la desobediencia de nuestros corazones, y por tanto nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos enseña y nos exhorta a vivir una vida digna de nuestro Salvador. Y el texto que el catecismo usa para respaldar esta respuesta es, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de nuestro pecado. Entonces, ahora sí vamos a profundizar sobre el propósito de la ley, aun cuando el Señor sabía de nuestra incapacidad y de nuestro nulo deseo de cumplirla. Así que entrando de lleno, Eli, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos conocer la santidad y la voluntad de Dios por medio de la ley? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Gracias, Armando. Como les acabo de decir, tuve la oportunidad de ver el último video y me encantó cómo el pastor de Gracia Soberana de Ciudad Juárez comenzó haciendo una teología bíblica, comenzando desde el inicio en Génesis, ¿cierto? Y viendo
cómo el hombre podía cumplir a la perfección la ley de Dios, Génesis 1 Ujú. y Génesis 2. Y después, lo que todos conocemos, debido al pecado, fue incapacitado para cumplir la ley. Hay un pasaje que me gusta mucho y de hecho estaba revisando en estos días precisamente para profundizar un poco más este tema y es Romanos capítulo 2, incluso Romanos capítulo 1 y capítulo 2, en donde se nos enseña que específicamente en el 2 el ser humano tiene la ley de Dios grabada en su corazón. Es un pasaje que me llama mucho la atención en donde el apóstol Pablo está argumentando que aún la creación misma nos habla de Dios, nos habla de muchos aspectos de Dios como su belleza, su amor, su gracia, su perfección en las cosas que nosotros vemos. Pero aún a pesar de que como seres humanos nosotros podemos ver algunos aspectos de Dios, la ley que es dada primero en nuestros corazones es puesta para que nosotros sepamos a qué clase de Dios estamos adorando. Y en este caso lo que Pablo está argumentando es que nosotros estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios que no tiene comparación con ninguno. Entonces, creo que respondiendo o iniciando a lo mejor esta primera pregunta, nosotros podemos, o la ley es útil para que nosotros podamos ver la santidad de Dios porque ya hay una ley en nuestros corazones y esta Ujú. ley nos confirma quién es Dios. Dios es santo, por lo tanto el mandamiento para su creación es ser santa. Dios es justo, por lo tanto el mandamiento es que nosotros seamos justos. Hay una ley que necesita ser cumplida por el ser humano porque Dios lo demanda así. Comenzaría a lo mejor con eso respondiendo a tu pregunta. Ok, y por ejemplo, pensando en la otra parte, entiendo que la ley revela o manifiesta el carácter de Dios, por eso es que podemos tener acceso solo con ver la ley a conocer como algo de Él, ¿no? Un estándar moral perfecto, ¿no? Que busca su gloria, pero también busca beneficio para su creación. Pero algo que me llama la atención de la respuesta del catecismo es que también nos dice que podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y en qué sentido crees que la ley nos ayuda a conocer la voluntad de Dios? Creo que es una pregunta muy interesante y pensaría que mientras que por un lado la creación nos muestra algunas características de Dios, cuando vamos a la ley directamente, pensando por Ujú, ejemplo en Éxodo capítulo 20, en donde vemos los mandamientos, se nos ujú, muestra de manera directa lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y creo ujú, que esto es algo que tal vez ya han tocado ustedes en estos días que han estado hablando de la ley, pero, y estoy seguro que lo vamos a ver más adelante, pero la ley no es mala, la ley al contrario ujú, es buena. Gálatas 3, ¿cierto? Nos lo dice, incluso es nuestro ayo, nuestra guía, que nos va dirigiendo hacia donde Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, cuando nosotros vemos la ley de Dios escrita, no solo en nuestros corazones, sino aún en su ujú, propia palabra, nosotros ujú. podemos ver de manera directa lo que Dios espera de nosotros. Llama la Ok, atención que incluso esta ley eh, estaba en nuestros corazones antes, en nuestros corazones antes de que la ley misma fuera establecida, ¿cierto? En fuera Éxodo promulgada. Ok, fue ya, promulgada. ya, ya. Incluso podemos verlo en Génesis 2, en donde Dios da su ley a Adán y Ujú, Eva y les dice, ujú, pueden comer de todo árbol excepto este, ¿no? Ahí hay una ley de parte de Dios que fue dada para cuidarlos. Pero de manera directa puedo pensar en los mandamientos del Señor ujú. al decirnos, mira, no tengas un Dios ajeno, Ok, no lo hagas, no te hagas imágenes, no guarde el sábado, honra a tu padre, no hagas esto, no robes, no mates, precisamente para que nosotros como su creación y ahora como su pueblo podamos conocer más quién es el Dios que nos está dando esta ley, que es un Dios bueno, ujú, es un Dios fiel, es un Dios amoroso, es un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Entonces diría que directamente podemos conocerle porque tenemos sus palabras dadas a nosotros. ok. Entonces, eh, si los primeros mandamientos que están directamente ligados a Dios y a su persona, se tratan de que Él es el único Dios que merece la adoración y que nosotros y nuestro corazón debe estar dedicado a Él. O sea,
estos mandamientos revelan esa parte de su voluntad, que Dios quiere que le adoremos, que le glorifiquemos, que lo reconozcamos como el único Dios verdadero. Y luego tenemos la otra parte que está ligada al prójimo, y a lo mejor ahí Cristian podría añadir un poco específicamente cómo sabemos la voluntad de Dios en esa parte. Sí, creo que algo de lo que ahorita venía Eli comentando o de lo que ya hemos estado comentando acerca de la ley. Creo que cuando el Señor estableció su ley en Éxodo, ¿verdad? No debemos olvidar que hay un pueblo que viene saliendo de la esclavitud, un pueblo que ha estado viviendo bajo un gobierno tirano de faraones, Ujú, donde la cuestión política, social, espiritual o religiosa, las leyes de comunidad estaban regidas por ese gobierno. Ahora Dios, ¿verdad? Establece o está sacando a ese pueblo para hacerlo su pueblo y bien da esa ley para saber cómo conocerle. Tengo bien grabada la expresión de Josué, no sé si te acuerdas, Armando, cuando él decía que la ley fue dada para tener esa relación de santidad o en comunión con el ujú. Dios Santo, el Dios de misericordia. Es como que decía, es la forma en que el Dios de gracia Se quiere quiere relacionarse. relacionarse con su pueblo. Entonces, cómo ese Dios de gracia nos revela lo que hay en su corazón para su creación, para su pueblo, la cual creo que por la caída, por nuestra condición o nuestra naturaleza pecadora, como lo veíamos la semana pasada, ha sido quebrantada, ha sido dañada. Por tanto, nuestros corazones se han vuelto egoístas, se han vuelto individualistas y perdemos de vista cómo quiere el Señor que nos relacionemos entre nosotros. Así que Mm, cuando vamos a la ley y encontramos, y a lo mejor nos estamos refiriendo o limitando la ley a los 10 mandamientos, ¿verdad? Que el catecismo precisamente aborda en cuestión de la ley el ujú, cumplimiento de los 10 mandamientos. Cuando vamos a la palabra, vamos a la ley, la ley viene y nos informa a nuestra mente cuál era o cuál es el deseo de Dios para que nuestras relaciones personales, maritales, sociales, de amistad, de gobierno, de los hobbies, se pueda llevar a cabo en un entorno en donde disfrutemos eso, pero a la vez traigamos gloria a Dios y sirvamos al propósito que Dios tenía en mente desde el inicio para nuestras relaciones sociales. Entonces, creo que cuando venimos al Evangelio, aplicando poquito eso, ¿verdad? Creo ujú. que Corintios nos dice, ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y a veces yo pienso de esta manera, ¿verdad? Cuando yo no estaba en Cristo, no es que no supiera ser esposo, o no supiera ser amigo, no supiera ser hijo, o no sepa cómo ser compañero, simplemente la manera de hacerlo es incorrecto porque es egocéntrico. Así es. Ahora en Cristo, que estoy en Cristo y que soy nueva criatura, la ley, por la gracia del Espíritu, me enseña cómo ser un buen esposo, cómo ser un amigo, cómo ser un hijo, cómo ser un padre, cómo ser un siervo del Señor. Y entonces de esa manera voy conociendo de manera práctica la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Y creo que Ujú, la voluntad de Dios la vamos aprendiendo dependiendo el rol que nos toque jugar o el rol que ujú, estemos desarrollando en este aspecto. Si yo soy papá, pues creo que una de las labores que tengo que aprender a conocer es cuál es la voluntad de Dios para mi rol como papá. ok, Si soy hijo, pues a lo mejor necesito saber cuál es la voluntad de Dios
para este rol que ahorita estoy jugando, de tal manera que conforme vamos creciendo en las etapas de la vida, vamos conociendo más y más al Señor, su voluntad, y la vamos aplicando, me explico, a nuestra vida en la etapa en la que estamos. Muy bien, pues estas respuestas nos dan un poco de luz y guianza para apreciar la ley precisamente como eso. O sea, ya no tenemos que andar como cristianos pensando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Hermano, aquí está. Por un lado, que ames al Señor con todo tu corazón, ¿sí? Y por otro lado, que ames y sirvas a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Tal vez Jesús ahí lo resumió de manera perfecta, pero básicamente, entonces la ley nos revela algo de su persona, de sus atributos, pero también de cómo debemos conducirnos en este mundo, ¿no? Y en ese sentido, ibas a decir algo, Cristian, Sí, perdón. fíjate que ahorita dijiste una expresión que volé a mi juventud, vato, bien rápido, cuando dijiste, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Creo que esas son de las preguntas que en mi juventud ah, la respuesta estaba enfocada en una sola cosa. O sirves en el ministerio o no sirves en el ministerio. Así es. Entonces, decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Como que siempre estaba en, Señor, soy profeta, entiendas el contexto teológico en el que estaba, Señor, soy profeta, soy este apóstol, soy maestro, soy pastor, o qué soy, Señor, o soy evangelista, ¿en cuál de los 5 soy? Y yo recuerdo en mi juventud vivir cierta frustración por decir, Claro. Señor, es que no encajo en ninguno de estos 5. Entonces, ah, ahorita ya lo entiendo, cómo la voluntad de Dios no está encerrada en si sirves en el ministerio de tiempo completo y entonces si estás cumpliendo la voluntad de Dios, porque algo que es una realidad, no todos somos llamados al ministerio, no todos son llamados al pastorado, no todos son llamados a dar una función específica en la iglesia, pero todos tenemos un llamado a cumplir la voluntad de Dios en el lugar donde Dios nos ha colocado. Amén. Entonces, ahorita dijiste esa expresión, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Ahí está. O sea, no pienses, ¿verdad? O no pensemos que la voluntad de Dios es que vayas y que busques cómo servir en tu iglesia local de tiempo completo, porque si no, entonces ya no estás haciendo la voluntad de Dios. Nada más quería comentar eso porque sé que ahorita lo vas a ampliar. Sí, claro, y es un cliché de los creyentes. No sé si Eli también te pasa, que es una pregunta de los miembros de tu congregación, ¿no? Claro. Sí, sí, por supuesto. Todo el tiempo pensando en saber cuál es la voluntad de Dios y a veces es demasiado evidente que la voluntad de Dios está en ver lo que su palabra nos enseña, ¿no? En ver lo que el Señor quiere para nosotros por medio de su palabra. A veces tenemos todo un problema en un vaso de agua, pero Y sí, yo, sí. y yo creo que parte de eso es lo que ahonda también el catecismo. Tiene que ver con nuestro corazón. Porque en realidad lo que estamos preguntando es, ¿cuándo Dios va a pedirme algo que yo quiero hacer, me gusta hacer en el tiempo que yo quiero hacer? O sea, en realidad no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es cómo mi voluntad algún día Dios la va a respaldar y la va a bendecir, ¿no? Y eso es debido a nuestro corazón pecaminoso. Entonces, otra de las cosas que ahonda la respuesta del catecismo es de que la ley también nos ayuda a conocer nuestra naturaleza pecaminosa y la desobediencia de nuestro corazón. Cómo sucede eso, Eli? Perdón, Cristian, y ahorita Eli me ayuda a ampliarla. ¿Por qué es importante para Dios que a través de la ley nosotros seamos reflejados como lo que somos realmente? Sí. Ah, voy a usar poquito el pasaje que nos leíste, Armando, Ujú. del inicio.
porque creo que algo que está rondando a lo largo de todas estas preguntas que hemos estado realizando acerca de la ley, tiene que ver con esta palabra que Romanos 3:20 utiliza, ¿verdad? Nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Ah, esta pregunta que haces, ¿verdad? O sea, la necesidad de reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra desobediencia, ah, surge en medio de este deseo de cómo nos presentamos justos delante de Dios, ¿verdad? Porque si el deseo del corazón del hombre, o mejor dicho, si nuestra intención es cómo nos ganamos el favor de Dios, cómo me presento delante de Dios de una manera que pueda yo ganar su favor, su gracia desde una perspectiva personal e individual, bueno, ya hemos visto que no podemos, ¿verdad? Ya creo que Alex en la semana pasada nos dejó bien claro esta incapacidad en la que estamos. Pero se vuelve importante precisamente que seamos conscientes de esta incapacidad porque podemos perder, no perder, podemos dedicar los esfuerzos de nuestra vida a estar buscando de una manera u otra y a lo mejor no malintencionado, porque no lo hacemos con una intención, una mala intención, más bien creo que es una intención mal informada acerca de cómo me presento delante de Dios, porque sabemos que hay gente que moralmente es correcta, moralmente se conduce en una vida en una vida moral, son buenos hombres, son buenas mujeres, y de hecho, no sé, en alguna ocasión puedes hasta escuchar a gente decir, lo único que le falta a este o a esta mujer es ser cristiano, ¿verdad? Porque tienen una vida tan moral, tan correcta, tan hasta piadosa, podríamos decir, que lo único que les falta es ser cristiano. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente y nuestro corazón no es informado acerca de la naturaleza de nuestro corazón? Podemos caminar en esta vida engañados acerca de que lo que estamos haciendo en nuestro propio esfuerzo, lo que estamos haciendo en con nuestros propios méritos, en algún momento de la historia, cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a decir, wow, Armando, híjole, qué bárbaro, ¿verdad? No, eres eres un campeón, vato, o sea, nunca había visto una persona que se esforzara tanto por ser tan obediente y se esforzara que no encuentro otra manera de compensarte más que pues aceptándote en mi reino, ¿verdad? O sea, eso no va a suceder. El problema es que nosotros estamos o vivimos engañados por no entender y por no conocer lo que de una u otra manera Alex explicaba la semana pasada, esta naturaleza pecadora que tenemos en Adán por ser la cabeza federal. Si me lo permites, voy a citar a lo mejor un texto una vez más que, que Alex nos compartió, pero quiero ir a Romanos en el capítulo 5, cómo comienza Pablo y dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando entendemos nuestra naturaleza pecadora, nos damos cuenta que por mucho que nos esforcemos, por mucho que vivamos en esta idea de échale ganas a la vida, por mucho que consideremos
todos los días levantarnos con el pie derecho para vivir una vida recta ante la sociedad, una vida recta ante nuestra familia, una vida recta ante nuestra institución religiosa, de tal manera que al final del día Dios se vea sorprendido por nuestra vida. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y creo que la ley de Dios, de una manera llena de gracia y de amor, viene y nos dice, hey, esto no se puede. Ah, no, no puedes ganarte el favor de Dios, no puedes ganarte la justificación de parte de Dios por tus propios méritos. Podrás esforzarte, podrás echarle ganas, podrás a lo mejor, y voy a decir algo que es muy ficticio, ¿verdad? Cumplir a lo mejor posible todos los mandamientos, aunque si fallas en uno, pues es como si volvieras a empezar de cero. Nunca podrás justificarte delante de Dios. Entonces, de una manera u otra, no es desalentador o no quiero desalentarte a decir, mira, si tú eres una persona que vive con una rectitud moral, pues mira, que te valga gorro, porque de todos modos no vas a ganar el favor de Dios, así que pues, dale rienda suelta a tu vida. No, si eres una persona moral, qué bueno que dentro de todo vivas de una manera recta, porque aún eso es gracia de Dios. Okay. Pero no el que tú seas recto delante de Dios te haga una persona justa o Okay. justificada. Tú necesitas entender que puedes ser una muy buena persona, pero delante de Dios eres un pecador que por ser descendiente de Adán, tienes una naturaleza pecadora, la cual necesita ser redimida. Ok, entonces, si podemos resumir lo que estás comentando, es que la ley es importante para ver que nosotros como pecadores no podemos encontrar la bendición, la salvación, la aprobación y el agrado de Dios tan solo por tratar de cumplirla, porque como dices, eh, puedes esforzarte 10 años en nunca decir una mentira, pero si en el año 11 dices una mentira, entonces estás empezando de nuevo porque realmente es una situación del corazón. Y a lo mejor ahí es donde entra la otra pregunta, Eli, ¿cómo Perdón, la ley? Sí, sí, perdón, sí, claro, solo claro. puedo, se me vino a la mente algo antes de la siguiente pregunta. Creo que lo que menciona Cristian es muy importante porque la mayoría de personas creemos que somos buenos. Y no estamos hablando Ujú, de no cristianos, creo que podemos también hablar de cristianos. Todos en algún momento creemos que somos menos malos que otros. Ese es un problema grave que hay en nuestro corazón, porque creemos que de alguna manera nosotros podemos ganarnos el favor de Dios. Y hay una historia que se me viene a la mente, que sé que conocen, que está en Marcos 10, sobre el joven rico. Este joven rico precisamente tenía esta idea, tenía la idea de que él era bueno, al grado de que en algún punto cuando Jesús le dice, bueno solo Dios, él comete una herejía al compararse en bondad con Dios, con el Dios ujú, santo, con el Dios ujú, perfecto. Y creo que este joven es una representación de cada uno de nosotros cuando sentimos que estamos haciendo algo bien y es, somos buenos, está bien, hacemos algunas cosas malas, pero por naturaleza somos buenos, siendo que la Biblia dice todo lo contrario, ¿cierto? Tenemos Salmos 14, Romanos 13, en donde dice, no, no hay nadie bueno, no hay nadie que cumpla la ley de Dios. Entonces solo quería reforzar o agregar un poco esto, la idea de que en nuestro corazón hay un problema en creer que nosotros sí podemos cumplir la ley de Dios. Y, y, ok, y una cosa ok, más que quiero agregar, creo que se vuelve importante conocer nuestra naturaleza pecadora, a pesar de que seamos personas moralmente correctas. ujú, Creo que se vuelve importante porque eso nos coloca en una buena expectativa de la vida. ok, ¿Sí? Creo que nos coloca en una realidad.
nos coloca en una realidad de decir, o sea, sí, soy, como ahorita el ejemplo que da Lely, ¿verdad? El joven rico, ¿qué tengo que hacer, Señor, para ganar la vida eterna? Cumple la ley. Y el joven, yo me imagino una onda así como los muchachos de ahorita de, oh, Señor, eso lo hago desde chiquillo, ¿verdad? Pregúntame, a ver, ¿qué quieres saber, Señor? Esto y lo otro, fácil. Ok, deja todo. Ay, caray. Eh, esa pregunta de Jesús diciéndole, ok, ¿has considerado este mandamiento? Creo que lo colocó a él en una expectativa correcta de decir, ah, caray, no soy tan bueno como creo que soy. Así que si no soy tan bueno como creo que soy, por muy bueno que yo crea que soy, necesito la ayuda de alguien más para lograr la justicia o el favor que estoy buscando de Dios en cuanto a ser aceptado y justificado por él. Así que se vuelve importante que conozcas tu realidad, la realidad en la que vivimos, en la realidad de quiénes somos delante de Dios, porque eso te colocará en una perspectiva correcta e incluso entenderás el mundo en el que vives. Entenderás el sufrimiento en el que pasas, entenderás las olas del mar que pasan sobre tu vida, entenderás por qué las algas se envuelven en tu cuello y sientes que te ahogas, porque vives en un mundo pecador, convives todos los días con gente pecadora, aunque sean buenas personas. Entonces, parece que estas son muy malas noticias para el hombre. Sin embargo, la respuesta sigue ahondando en algo más y dice que también nos hace conscientes de la necesidad de un Salvador. Como la ley, Elí, nos hace conscientes siguiendo esta misma lógica. Claro, regreso a lo que respondí hace un momento. Si yo creo que soy bueno, Ujú, yo no creo que necesite de alguien más. Si yo creo que por mis propios méritos puedo cumplir la ley, puedo agradar a Dios, ¿para qué voy a ujú, tener la necesidad de un Salvador? mm, Entonces, la ley es buena y necesaria, y tal como Pablo lo dice, ¿no? En Gálatas capítulo 3, la ley es buena y lo quiero leer solamente para reforzar mi punto. Gálatas por 3 favor. y 4 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que Ujú, seamos justificados por la ley. En otras palabras, la ley, si por un lado, al no cumplirla, nos encierra, dice Pablo, esta es la expresión que utiliza Pablo, ¿no? Nos encierra, nos tiene atrapados al no poder ser libres porque no podemos cumplirla. Por otro lado, también nos está encaminando a saber que hay una necesidad en nuestra vida de que alguien más cumpla esa ley para nosotros, ¿no? ujú, Cuando vemos, y vuelvo a Éxodo capítulo 20, aunque no es la única ley que tenemos, incluso en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Jesús resume esa ley en solo 2 mandamientos, pero cuando tenemos la ley en Éxodo 20 y podemos ver que bajo nuestra propia fuerza, bajo nuestro propio entendimiento, no podemos cumplir la ley, somos incapaces, estamos muertos bajo la ley o esclavizados bajo la ley. Es en ese momento en donde precisamente la ley nos dice, hey, tienes que voltear la mirada a alguien más que no eres tú mismo, ¿no? En otras palabras, la ley lo que hace es, no nos hace ver a nosotros mismos, sino nos hace ver hacia afuera y claro, mostrarnos que nuestra salvación no está en nosotros, sino está en ujú, alguien más, en alguien externo. Y ese alguien, sin duda, es Cristo. Por esa ujú, razón es que Pablo hace esta afirmación, ¿cierto? La ley nos está guiando, nos está conduciendo como una pilmama, como una niñera hacia Cristo, ujú, porque Él es el cumplimiento de la ley. De hecho, esto lo tenemos por sus propias palabras. Mateo capítulo 5, verso 17, Él dice, ustedes no crean que yo he venido a abrogar la ley. No, al contrario, he venido a cumplirla. Cristo viene, cumple la ley por sus hermanos menores que no son capaces de cumplirla, y eso es lo que la ley nos ayuda a poder ver, a decir,
tú eres incapaz de poder cumplirla. Tú no puedes por ti mismo. Aunque lo intentes, como el ejemplo que decías, aunque lo intentes los primeros 10 años, estoy completamente seguro que nadie puede cumplirla ni un solo día de su vida, pero aunque intentes por los primeros 10 años, al onceavo vas a estar reprobado. Al onceavo vas a terminar muerto, y tal como lo dice, de nuevo, Gálatas 3:10, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si no las cumplimos, estamos muertos. Y por esa razón la ley nos está apuntando hacia algo más que no somos nosotros, y que O es sea, un Salvador que todos necesitamos. la ley es tan perfecta, ¿verdad? Que creo que nos hace conscientes de un Salvador, o nos hace conscientes de alguien que sí la pueda cumplir. Se me figura como cuando estábamos en la preparatoria y salía la convocatoria para algo, ¿verdad? Y que decían, estos son los requisitos. Y empezabas a leer los requisitos y ibas así como palomeando, este sí lo cumplo, este también, pero llegaba un momento donde decías, chin, este no lo cumplo, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra, como que esos requisitos te volteaban a ver y decir, híjole, probablemente si fulanito viene, no, pues a él sí le van a dar el papel, o si fulanita viene, ella le van a dar el papel porque ella sí cumple los requisitos. Creo que cuando vamos a la ley, precisamente si vemos esa ley y decimos, híjole, pues, ¿quién de todos los que estamos aquí la puede cumplir? O sea, necesitamos a alguien que pueda cumplir cada uno de estos requisitos. Entonces, creo que ahí es donde la ley viene y nos apunta y nos dice, se necesita algo más que solamente ganas de hacer esto. Se necesita alguien que pueda realmente cumplir esto. A veces hago un ejercicio con mis hijos y les digo, te voy a dar esto si lo alcanzas. Y lo pongo en un lugar donde solo sé que yo puedo alcanzarlo. Y entonces, al final ellos intentan de todas maneras llegar ahí y regresan de nuevo conmigo. Ándale, ayúdame. Ok, estaba esperando eso. Yo estaba esperando que no te sintieras como que tú podías hacerlo, sino que vinieras a tu Padre y entonces yo con gusto te lo doy, ¿no? Entonces, de cierta manera, nuestro Salvador es Jesucristo. Pero ¿quién es ese Salvador? ¿Es un hombre común y corriente? ¿Es un hombre cualquiera? ¿Quién es ese Salvador, Cristian? ¿Por qué Él sí es nuestro ayudador? ¿Por qué no es otra persona? ¿Por qué es Jesucristo ese Salvador al que la ley nos guía? Ah, cuando vemos a, creo que es el Evangelio de Juan, ah, cuando Juan comienza a dar su introducción a su Evangelio y nos habla de Jesús, nos dice que en Jesús es aquel que está lleno de gracia, de misericordia y de verdad, y en quien la palabra de Dios o el Dios se encarnó, ¿verdad? U- ah, y que en Jesús, dado que él nació sin pecado, ¿verdad? O sea, Jesús no viene de la descendencia de Adán como nosotros venimos. Jesús nació sin pecado. De hecho, cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En Mateo, se dice, este niño fue engendrado por el Espíritu, es un niño santo, ¿verdad? Y este niño vendrá y salvará a su pueblo de los pecados. O sea, cómo desde ahí ya nos estaban apuntando a que este niño que van a ser es trascendente, es otra cosa, es diferente a todos ustedes. Este niño no está naciendo con esta naturaleza de la cual Pablo dice, bueno, por el pecado entró por un hombre, Adán. Todos venimos de la descendencia de Adán y todos estamos embarrados, pero cuando habla de Cristo, Cristo no está incluido ahí. Es más, Cristo nos es presentado como el segundo Adán, el segundo Adán
que viene a ser la antítesis del primero, que dice, mira, es que el primero la regó, el primero no obedeció, el primero deshonró, el primero, me gustó la semana pasada, pisoteó la autoridad, la santidad, la belleza del Dios, pero este segundo Adán es totalmente diferente. Este segundo Adán viene a traer algo más glorioso y más bello. Ah, dice Romanos 5, si me lo permites leer, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ah, de lo que hemos venido hablando, dice, así Ujú. también por la obediencia de uno. Y este uno sí pudo cumplir, este uno no solamente le echó ganas, ¿verdad? ¿No? Este uno tenía la intención, ese fue su propósito, en él había el deseo y la perfección para cumplir cada uno de los mandamientos. De hecho, en dos ocasiones en el Evangelio de Mateo, si mal no lo recuerdo, en dos ocasiones escuchamos al Padre decir, este es mi hijo en quien yo encuentro gran complacencia. Ujú. Este es mi hijo el que sí puede cumplir la ley, Ujú. el que sí puede presentarse delante de mí y decir, Señor, acabo de hacer esto, y yo sentirme complacido, Ujú. satisfecho, pleno al decir, él ha podido cumplir cada uno de los requisitos de la ley. Así que cuando vamos a Jesús o vemos que Jesús es este Dios encarnado que sí cumplió la ley, ah, entonces lo debemos de considerar como nuestro Salvador en cuanto a decir, Él sí cumplió, él sí cumplió y él sí puede justificar a todos los que no hemos podido y no podremos nunca presentarnos justos delante de Dios. Y creo que Ujú. es lo que, con lo que termina el texto que estoy leyendo, porque por la obediencia de uno, los muchos sí serán constituidos como, como justos. Y este Ujú. uno, si lo vemos en el contexto, es Jesús, Cristo, Ujú. Ok. el Mesías, el prometido, el anunciado, en aquel que ahorita Elí nos dijo, ¿verdad? De Gálatas, es aquel a quien nos está apuntando. Toda esta ley nos está apuntando a una sola persona, a Jesús. De hecho, en el camino a Emaús, ¿verdad? Recordamos cuando Jesús dice, mira, hablando desde Moisés y los profetas, les tengo que hablar como todo hablaba acerca de mí. Así que Cristo Jesús es este Salvador, Dios hombre, que Él sí pudo cumplir, Ok. que Él sí pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios, que Él sí cumplió a la perfección cada deseo del corazón del Padre, cada anhelo del corazón del Padre. Jesús lo cumplió y lo cumplió por nosotros, para aquellos que por su gracia son llamados a poner la fe en la justicia de Él y no en una justicia propia. Amén. Amén. No sé si quisieras agregar algo más, Eli, en cuanto a quién es ese Salvador, quién es Jesús, por qué Jesús es el Salvador al que vamos. Creo que Cristian dijo cosas muy importantes. Solo estaba pensando, mientras él estaba hablando, la comparación y aún la diferencia entre Cristo y Adán. Ujú. Es que Adán en Génesis 3 decide desobedecer abiertamente la ley de Dios. Tenemos este pasaje de Juan 4, 34, en donde Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, ¿no? Mi Oh. deleite, mi deseo, yo vivo para cumplir la ley de mi Padre, ¿no? Y me parece increíble ver esta comparación de por qué Jesús es el perfecto representante que nosotros podemos tener, ¿no? Eh, Ahorita Cristian estaba hablando un poco sobre el tema
de Lucas capítulo 24, pero también mencionó el tema de la transfiguración también, de Marcos 9. Y me parece increíble también cómo incluso en Marcos 9 tenemos esta representación de Moisés y Elías, ¿cierto? La ley y los profetas que están con Cristo y están anunciando también este cumplimiento de que Dios Padre dice delante de los tres discípulos, escúchenlo a él, ¿no? La ley y los profetas estaban también delante de ellos, pero el Padre está diciendo, escúchenlo a él, ¿no? Cristo siendo este cumplimiento perfecto. Me emociona, me alegra también, incluso no solo como pastor, como creyente, saber que yo no estoy llamado a obedecer la ley de Dios a la perfección, porque no puedo, porque mi naturaleza pecaminosa me impide cumplirla, aunque yo quisiera, ¿no? Y eso me emociona saber que Cristo, nuestro máximo representante, 100% hombre, 100% Dios, viene y la cumple por nosotros. Nuestro representante federal es aquel que Él sí puede hacerlo, ¿no? Y que nos Amén. muestra cómo Él trae cumplimiento. Entonces, solo eso. Amén. Creo que este tipo de cosas que nosotros hablamos de cuestiones teológicas son cosas que también deben de alegrar nuestro corazón, incluso de hacer arder nuestro corazón, como bien los discípulos que iban de camino de Maús, ¿no? No solo porque ellos están escuchando de Jesús, sino también porque la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús es segura, es eterna, porque aquel Amén. que puede Amén. obtenerla es eterno y es seguro, ¿cierto? Y no peca, y no falla, y nunca cae, sino que siempre permanece. Entonces, mientras hablo con ustedes, al mismo tiempo me predico a mí mismo o los escucho a ustedes y puedo recordar cómo Dios en su gracia y en su amor nos trae la ley, nos da la ley para apuntarnos a Cristo. Creo que eso es algo increíble, algo hermoso que debemos de recordar siempre. Amén. Eli, justo ahorita que ponías o que hablabas de esta comparación, también escuché algún día por ahí que mientras que Adán en el huerto del Edén, con todas las condiciones perfectas, decidió hacer la voluntad suya y no la de su padre, Jesús en otras condiciones, en el huerto de Getsemaní, en un mundo caído, en un tiempo de estrés, cuando él iba a ir a la cruz, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esto nos hace ver que el primer Adán, que es el representante de nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos confiar en él, porque en algún momento o normalmente va a desear no hacer la voluntad de su Padre, mientras que si confiamos en el segundo Adán, en el mejor Adán, entonces estamos seguros porque él siempre ha deseado hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces, gloria a Dios por este Salvador que tenemos. Y yo creo que tú ahondaste un poquito en eso, Eli. Con esta pregunta quisiera concluir. Entonces, entendiendo que ahora vamos a ese Salvador y que ese Salvador es Cristo y ese Salvador cumple la ley por nosotros, nos justifica porque Él sí pudo cumplir la ley perfectamente. Entonces la ley simplemente la desechamos o cómo toma sentido ahora la ley para los creyentes, porque la última parte de la respuesta del catecismo dice, la ley nos enseña y nos exhorta a vivir una vida digna de nuestro Salvador. ¿Qué significa eso, amigos? Quisiera responder. Yo creo que no, definitivamente la respuesta es no a la pregunta de si la ley tiene que ser desechada. Por Ok. supuesto que la ley nos salva. Y eso es algo que Pablo afirma en Gálatas 3 en varias ocasiones. La ley no nos salva la fe en Cristo Jesús. Pero la ley sigue siendo necesaria para el creyente, para lo que acabamos de ver, para conocer de Dios, conocer Ujú, nuestra naturaleza, conocer a Cristo, pero también ujú. para vivir una vida encaminada hacia la santidad de Dios. No por Sí. nada tenemos los pasajes de sean santos porque yo soy santo, o sean perfectos porque yo soy perfecto. Hay un mandamiento de parte del Señor a que nosotros como creyentes estemos buscando la santidad, porque sin esta nadie verá al Señor. Ahora, ya dejamos en claro que el único que puede cumplir la ley a la perfección, el único que puede ser santo como Dios es santo, es Cristo, es su Hijo. Sin embargo, lo que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento es que
Una vez que su Hijo muere en la cruz por nosotros, sucede algo que comúnmente le llamamos la imputación, ¿cierto? Es el hecho de decir que la justicia y la obra de Cristo es imputada, es decir, es puesta, eso es lo que significa la palabra, ¿no? Es cubierta en nosotros, es puesta en nosotros. Por lo tanto, de una manera que no merecemos, la santidad, la justicia y la perfección de Cristo está en su iglesia, que somos nosotros, y a esta iglesia que le ha sido imputada la perfección de Cristo, se le llama a vivir en santidad, se le llama a obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es esta ley de Dios que ahora podemos ver en el Nuevo Testamento resumida? Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es un llamado que todo creyente sin duda tiene, todo aquel que ha puesto su esperanza en Jesús. Indudablemente tiene que comenzar a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que el Señor está pidiendo de nosotros, no para salvación. Eso debería de quedar claro, no para que nosotros seamos salvos. No obedecemos porque somos salvos, perdón, no obedecemos para ser salvos, obedecemos porque ya somos salvados y por la obediencia, por amor a Cristo es que nosotros actuamos. Entonces, la ley es buena, sigue siendo necesaria, la ley nos demuestra nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo la ley nos lleva a buscar una vida como Cristo vivió. Por esas razones que Pablo dice, ¿cierto? En Corintios, sean imitadores míos, como yo soy de Así Cristo. O sea, es. está Amén. haciendo un llamado a la iglesia, específicamente a la iglesia de Corinto, pero ahora también a nosotros, a imitarlo a él, porque él está imitando al único digno de imitar, que es a Cristo. Y ese es el llamado para nosotros. La ley sigue siendo necesaria, la ley sigue siendo buena, la ley nos ayuda a nosotros en nuestro diario vivir como cristianos. Wow, amén. Amén, amén. Nada Cristian, que agregar, todo lo nada. dijo Eli. O sea, Ok. solamente a lo mejor agregaría el pasaje de Romanos 7, donde Pablo dice, así que la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Así es. Voltear a la ley nos hace ver, y creo que bien lo dijo Eli, obedecemos ya no por ganar una justicia, obedecemos porque amamos a aquel que nos amó, buscamos con la ayuda del Espíritu Santo caminar en esa santidad a la cual hemos sido llamados, y cuando volvemos a ver la ley nos recordamos que necesitamos la gracia del Salvador para cuando fallamos y cuando decimos, chin, iba bien, ya no voy bien, volver a nuestro Salvador y decir, Señor, es por ti y no por mí Amén. que permanezco. Amén. Hay un término en la teología, y obviamente me van a corregir, solo lo estoy recordando, que es como la justicia pasiva y la justicia activa. Y la justicia pasiva es la que recibimos los creyentes tan solo por la fe. No tenemos que hacer nada de obras para poder recibir la justicia de Cristo, la justificación de parte de Dios. Pero hay una justicia activa que es a la que nos invita toda la Biblia. Yo creo que muchas veces hemos confundido este tipo de justicias y hemos dejado a un lado como que la justicia activa. No, es que ya no tengo que hacer nada, o sea, no me prediques moralismo, no, es que no es moralismo, es que es evidente que si alguien ha nacido de nuevo, si alguien realmente ha recibido la justicia de Cristo tan solo por la fe, debe de vivir a la luz de la justicia activa, que es la que un creyente está ejecutando diariamente al observar la ley, los mandamientos de Dios, los mandamientos de su palabra. Y a veces gente confunde esto y dice, no, vamos a desechar la ley y ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que observar nada, porque ya Cristo lo cumplió por mí. Sí, pero es una parte. La otra parte es las demandas del Evangelio y cómo debemos de vivir a la luz de haber recibido por la fe lo que solo Jesús puede darnos. Entonces, hermanos, vivamos a la luz de lo que la ley demanda, no buscando la justicia que nos justifica, sino para ser justos en un mundo donde Dios nos ha puesto. Como luz y sal. Así Solo es. puedo Muy bien, decir, hermanos. solo puedo decir algo, perdón. Claro, amigo. De no Claro, claro. tardarme tanto. Tenemos tiempo. Eh, Solo como una persona que salió de un contexto en donde se le imponía la ley de Dios para que Dios se agradara
de uno. Me gustaría animar a aquellos que tal vez están viviendo de la misma manera, ¿no? Hermanos que tienen la ley cargando en sus espaldas, pensando que esa es la única forma de agradar a Dios. Yo los animaría a mirar la cruz de Cristo, mirar el Amén. Evangelio, decía Tucker, y poder darnos cuenta que el único que puede cargar con esta ley es Cristo. Esto, sin duda, una vez que el Espíritu Santo nos lo hace entender en nuestros corazones, nos quita ese peso de encima, ¿no? Ese peso que Cristo toma y ese peso que Cristo nos da cuando Él dice que su carga es ligera. Entonces, solo me gustaría decir esto, el hecho de que nosotros vamos comprendiendo el Evangelio y vamos comprendiendo que somos incapaces de cumplir la ley de Dios, lejos de poner aún más carga en decir es que necesito ahora echarle más ganas, debería de haber una esperanza y una confianza en decir yo no puedo, pero aquel que murió Ujú. por mí en la cruz del Calvario sí pudo. Amén. Y ahí es en donde descansa mi fe, mi esperanza. Y nos motiva y nos ayuda y nos impulsa a decir, yo deseo obedecer a este Dios, el cual me ha justificado. Muy bien, gracias Eli, de verdad, qué valioso todo lo que compartieron, hermanos. Gracias, Cristian, por siempre tener un texto bíblico y no hacernos parecer que estamos hablando solo desde nuestra razón. Y bueno, hermanos, agradezco el tiempo, todos los que nos ven, espero que estén disfrutando, así como nosotros, este tiempo reflexionando y también pidiéndole a Dios que nos ayude a caminar a la luz de su palabra. Nos despedimos. Gracias, hasta luego. Gracias, que el Señor les bendiga.